Muy bienvenidos y bienvenidas amigos a un nuevo capítulo de Discípulo TV, Discípulo Change. Ya todavía tengo pegado nuestro ya viejo nombre, pero hoy quiero darle la bienvenida también a un amigo, Cristian Techera, de acá de Uruguay, un influencer, y hoy está con nosotros compartiendo este capítulo. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de poder estar acá. Creo que es una oportunidad re linda, re bonita. Bueno, la idea era haberlo hecho en persona, pero no pudimos por el tema de distancia y tiempos, pero nada, muy privilegiado de poder estar acá, así que muchísimas gracias por haberme invitado y creo que va a ser un tiempo súper agradable. No, gracias a vos por también acceder. Y bueno, detrás de cámara estábamos hablando con Cristian sobre un poco lo que hoy día está haciendo Discípulo Change acá en Uruguay. Y es un poco justamente dar a conocer a los artistas uruguayos, cristianos, que están también un poco siendo de influencers masivos en el mundo cristiano, ¿verdad? Ya para comenzar con la entrevista, ¿cómo ves todo esta movida post pandemia en las redes? ¿Han surgido nuevos eventos? ¿Hay gente que está haciendo nuevo material? No sé cuál es tu perspectiva. Sí, yo creo que, yo no sé si todavía estamos en post pandemia, porque viste que ahora como que empezó a surgir todo de vuelta, Dios quiera que Bien. no, pero sí, es como que tuvimos un poco de libertad y ya enseguida hacer eventos, enseguida hacer juntadas, enseguida hacer cosas. Y eso está bueno, creo que todos lo necesitábamos, al menos yo. En lo personal era como que, uy, necesito ir a un evento, necesito estar con gente, necesito compartir. eh, y nada, creo que se han hecho eventos re bonitos últimamente, eh, juntadas muy lindas, shows lindos, conciertos, y eso está bueno porque está también uniendo mucho a la comunidad, tanto de artistas como creadores de contenido, como pastores, como iglesias, y eso está bueno porque creo que es algo súper importante para que empiece a suceder cosas muy lindas acá en Uruguay. Y eso que, mirá que, bueno, todos deben saber, en Uruguay no hubo restricción de personas, ¿cierto? No hubo como en otros países que sí. Y igual así aún se siente, pero el despertar a esto creo que está bueno. Y más con el verano. Ahora con verano acá creo que más la gente sale un poco más, ¿no? Sí, mal. No, ahora en verano, ¿sabes cómo salimos? Como locos. Pero, Pero, Cristian, pero contanos un poquito de tu persona. ¿Sos uruguayo, en Montevideo, en el interior? ¿Cómo hoy estás haciendo lo que estás haciendo? Contanos un poquito desde tu génesis. Ok, bueno, tengo ahora mismo 22 años, cumplí el mes pasado, así que estoy recién tranqui, empezando los 22, todavía soy un bebito. Bueno, sí, soy uruguayo, nací acá en San Carlos y vivo en San Carlos, una ciudad del interior del departamento de Maldonado, cerca de Punta del Este, para los que más o menos conozcan algo. Y nada, la verdad que me gusta mucho, yo siempre digo que vivo en la zona más linda del Uruguay, que para mí es el departamento Maldonado, las playas y costas para mí son top. Y bueno, nada, ya hace varios años, unos 3 años, 4 años que ya vengo creando contenido en redes sociales y ha sido como... eh, he ido mutando en diferentes tipos de contenido, como blogs, como devocionales, como videos cinematográficos, como ahora me estoy volcando un poquito a la música, y así un poco de todo, también con los reels en Instagram, TikTok, bueno, Twitch, haciendo directos, y obviamente siempre con el foco de que Dios sea el centro, pero me gusta mostrarlo de una forma no encasillada, no cuadrada, sino, por ejemplo, estar jugando un videojuego en directo con gente y de esa forma mostrar a Dios, o con la música, que no sea tanto la típica letra linda que nos bendice un montón, pero que no sea tan eclesiástica, cosas así. Y eso me ha dado la posibilidad de llegar a mucha gente no cristiana también, con un contenido cristiano. Y eso está bueno porque da la oportunidad de presentar a Jesús como la persona que nos puede salvar, como Dios, y, y nada, y eso está copado. Así que Contanos un más o menos por poquito. ese lado. Bien, bien, sí, sí.
Contanos un poquito acerca de cómo tú o sea, llegas a un punto de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser cristiano o quiero ser parte de una iglesia. eh, ¿Por qué? Yo en realidad me crié dentro de la iglesia, o sea, yo nací dentro de una iglesia, mis papás sirvieron mucho a Dios y bueno, fueron pastores y demás, pero yo recién tuve mi encuentro con Dios, o sea, ese momento donde yo, ok, decido por Dios, fue cuando estaba a unos meses de cumplir 17 años. Eh, y fue algo muy sobrenatural, fue muy loco. En uno de mis videos libres cuento cómo fue ese encuentro. O sea, yo me estaba duchando y de repente yo escuché una voz, yo estaba juzgando a una persona y obviamente yo ahí no era cristiano, o sea, iba a la iglesia pero no era cristiano. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Cristiano es el que sigue a Jesús y sus enseñanzas y el que vive para Jesús. Y bueno, cuestión que llega un momento donde escucho esa voz donde me dice, ¿y tú quién sos para juzgar a tal persona? Y literalmente vi una película de mi vida, literal. Fue algo tan sobrenatural que parecía que yo estaba en un cine espiritual y yo vi toda mi vida, cada acción, pero literal, cada acción de mi vida la vi. Y me acuerdo que después empecé a llorar mucho mientras me duchaba y en el momento que salí de esa ducha, hablé con mis papás, les conté muchas cosas mías y ahí empezó un proceso de ir conociendo a Dios y a partir de ahí fue como que eh, yo siempre digo que soy adicto a la presencia de Dios y yo no sé vivir sin estar un momento en la presencia de Dios. Y ahí te das cuenta que está empezando a haber algo nuevo en vos, porque antes no me pasaba de querer estar cerca de Dios y ahora es lo único que me hace vivir. O sea, Ajá. lo único que me da esperanza, lo único que me dice, ok, solo la presencia de Dios y su corazón es lo que a mí me permite poder disfrutar la vida. Y nada, ahí fui entendiendo que la vida realmente es muerte. O sea, morir a mí para Ujú. poder vivir lo que Jesús quiere para mí. Y ahí fue como que una aventura increíble de muchas cosas, de muchas experiencias tanto buenas como malas, Ujú. pero en las cuales todas me hacían crecer. Y bueno, justo hablábamos antes de comenzar, yo le comentaba una situación familiar y es como que sí, es muy doloroso, es muy grave, es muy difícil, pero que a mí me está ayudando, por ejemplo, a entender y aprender aún otras facetas de Dios y también para comprender a mucha otra gente y demás. Entonces, bueno, ha sido un proceso, siempre en nuestra vida es un proceso hasta que muéramos, pero nada, ahí a full. Y nada, mi Bien. meta es obviamente aprovechar mi juventud para servir a Dios. No quiero llegar ya estando veterano, que yo por ejemplo ahora puedo dormir 4 horas por día y aguanto como un campeón todo el día. Y quiero aprovechar estas energías de mi juventud para hablar de Dios. Bien. Ahora, ¿cómo ahora tú haces, o sea, te programas hoy día para poder preparar material y trabajar en un poco en lo que es redes sociales, este, con todos, no sé si todos, pero muchos paradigmas que aún yo creo que todavía en la sociedad cristiana uruguaya hay? Hay resistencia, hay gente que no está de acuerdo con esto. ¿Cómo tú haces para lidiar con esto? Eh, Mira, yo en lo personal soy una persona, y justo lo hablaba con Samu y Nico. Ujú. Ayer justamente hablamos de esto y me sorprende la pregunta porque está súper copada. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, hace 2 semanas atrás fui a Argentina a una gira para estar predicando allá. Y, y allá era como que todo el mundo te recibía súper bien, como que todo el mundo te apoyaba, pero acá siento que en Uruguay todavía queda, no sé si son celos o envidia o cosas así, que se nota y nada, yo me doy cuenta que hay personas que yo considero que son wow, que recibir quizás un poco de hate o de no recibir apoyo, lo que sea. Y eso es un poco bajón, pero creo que también porque recién estamos empezando acá en Uruguay a que los artistas, creadores de contenido y demás estén creciendo. Una persona me dice, Chris, quizás muchas veces la gente te puede tratar así o pensar así o porque sos exitoso o porque aparentás tal cosa o esto o aquello o lo otro. Y sea lo que sea,
que podamos aparentar o que pueda suceder, lo importante es entender que lo que yo hago no es para que Cristian sea famoso, no es para que Cristian sea exitoso, sino es para que Jesús sea mostrado y sea glorificado. Entonces, cuando todos podamos entender eso realmente y que estamos en un reino donde todos tenemos una tarea específica dada por Dios para hacer crecer ese reino y sobre todo darlo a conocer. Cuando entendamos, por ejemplo, toda la escena uruguaya cristiana, cuando entendamos eso, es ahí cuando, por ejemplo, yo creo que va a haber un avivamiento increíble en Uruguay. Pero tenemos que entender que tenemos que apoyarnos, que tenemos que unirnos, que si hay diferencias las vamos a tener, pero dejarlas de lado y que nuestro centro sea Jesús. Entonces, cuando entendamos eso, ahí vamos a poder cambiar todo. Bien, ahora, tú hoy día también, por lo que me estabas comentando y eso, y hemos visto en redes y eso, compartes mensajes, prédicas, tratas de siempre de alguna forma audiovisual también estar compartiendo lo que ha sucedido contigo, ¿verdad? ¿Alguna referencia que quieras nombrar, algún predicador, algún libro, algo que a ti te ha ayudado y quizá te está dando un poco el lineamiento hoy día para seguir? Mira, hay dos predicadores que a mí me vuelan la cabeza porque me siento muy identificados con ellos por el hecho de que van muy en contra de la corriente farisea, se podría decir, ¿no? Religiosa, que Sí. son Dante Gebel y Chris Méndez. Mm. Eh, Porque siento que pienso muy igual a ellos. Y que acá en Uruguay no hay tanto un pensamiento así. O sea, porque acá los uruguayos ya de por sí somos como más cerrados, eh, y ellos como que entendieron muchas cosas. Por ejemplo, Dante y Chris son personas sumamente criticadas, juzgadas, y también, bueno, obviamente son gigantes, ¿no? Eh, pero, pero nada, o sea, son quizás esas personas como ejemplo de decir, ok, quiero ser como ellos al ir en contra de los religiosos, porque tiran la posta, pero aún así vierten amor y gracia. Claro. Y creo que es lo que hacía Jesús. Y después en crear contenido, creo que he ido, no sé si tengo la verdad una influencia en crear contenido. Primero porque empecé cuando recién los creadores de contenido estábamos todos empezando. Por ejemplo, yo empecé unos años después de lo de Gaby, por ejemplo, que es un youtuber argentino bastante grande. Entonces, como que no sé si tengo una referencia para crear contenido. Creo que en eso hay una frase que me encanta que dice, la cercanía con el creador te dará creatividad. Mm. Y entendí que mi propio estilo ya está marcado, por ejemplo, en la cinematografía, en los reels, en lo que sea, como que ya está marcado. Este es mi estilo y voy por ahí. Sí aprendo, me nutro de otros creadores de contenido, pero en lo que es creación de contenido no tengo ahí un referente, la verdad. Ah, y en literatura, Mira, también hay un capaz libro que que... Dante Gebel Sí, o... sí, no, mira, de antes yo leí un libro nomás de él que son de anécdotas muy graciosas, que es gracioso. Pero el libro, por ejemplo, un libro que a mí me transformó mucho es La mar es para valientes de Estela Arroyo, súper recomendable. Además, por ejemplo, esta remera Menos la más amor, que me encanta también. Eh, y hay un libro que se llama El campo de batalla de la mente. Es otro de los libros que es muy conocido, fue bestseller mucho tiempo, y ese libro a mí me ayudó mucho para el hecho de justamente secuenciar mi mente, mis pensamientos, con el Espíritu Santo. Y vencer porque en la mente está todo. Entonces, ese libro yo lo súper recomiendo. Eh, Los cristianos buena gente es otro libro que recomiendo. Es un libro que, como digo yo en la jerga con mis amigos, te parte la pera ese libro. O sea, porque te confronta mucho. Eh, es que hay muchos libros. A mí me gusta leer mucho, soy mucho de leer, Mm. pero creo que esos libros son los que más o menos me han Bien. también llevado a la hora de hacer mis videos o lo que sea, llevar, bueno, por el amor, por la gracia, también por confrontar, pero en mis videos creo que si te sentís confrontado, te sentís amado también, y que esa es la idea.
Ah, en el campo de la música, ¿alguna referencia, alguien que te haya marcado? Mira, los que más me han marcado en este último año, año y medio, ha sido Maverick City Music, los gringos, y que también ahora hacen música en español, pero es como que me vuela en la cabeza sus letras, me vuela en la cabeza su melodía, también como hacen los espontáneos. Y como yo en mi tiempo devocional siempre intento tener mi guitarra, siempre salen canciones worship, entonces es como que mi ejemplo mal. Y nada, ahora estoy también enfocándome mucho en los artistas uruguayos, a aprender de ellos. Si tuvieras que elegir Eh, uno, uruguayo. Uf, esa es muy complicada porque son todos mis amigos. Mira, yo creo, eh, yo elegiría a Nicolás Branda, porque primero, porque me ha ayudado mucho, o sea, realmente él ha sido como un hermano mayor para mí, es como que me ha tirado la data, aún con una canción que voy a grabar ahora el sábado, me ayudó al principio de la letra que yo estaba estancado, me ayudó a componer la primera parte. Eh, y me gusta porque siento que se acopla todo. Ahora la última canción que sacó, Contra la Corriente, es como más urbano, pero después tiene una canción Worship conmigo, es el mejor lugar. Sí, Y después tiene una canción, es tu perdón. Es como que es muy versátil. sí, Entonces me sí. gusta mucho eso, Erico. Bien, buenísimo, bien, bien. Bueno, avanzando un poquito con la entrevista, eh, quisiéramos conocer un poquito, no sé si, ¿cómo llamarlo? No es corriente de pensamiento, pero sí la postura que debería tener hoy día un joven que se acerca a Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas tú le recomendarías a un joven que se está acercando a Dios de la iglesia cristiana en Uruguay? Y justo ayer me hicieron esa pregunta en un directo. Eh, yo les recomiendo, y lo que aprendí en mi vida personal a la hora de estar acercándonos a Dios, es primero hacer un proceso en nuestra mente de quitarlo como que Dios está lejos y quitarnos también en nuestra mente de que Dios está esperando un error de nosotros para juzgarnos y castigarnos. Cuando nosotros sacamos eso de nuestra mente y empezamos a entender, como dice en Corintios, ¿no? De que el amor es paciente, el amor es esto, papá, papá, y si el amor lo cambiamos por Dios, decir, Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios no se jacta, pa. Ahí entendemos, como Dios es amor, que Dios siempre está esperándonos. Dios siempre está dándonos una oportunidad. Entonces, si vamos a ir a Dios, vayamos sin caretas, vayamos siendo vulnerables. Mira, Dios, me pasa esto, esto, esto y esto. Yo, por ejemplo, le digo a Dios, Dios, hoy tengo unas ganas de hacer esto que me estoy enloqueciendo. Ayúdame, ayúdame porque no te quiero fallar, porque no me quiero equivocar. Ser honestos. Al final de cuentas, para acercarnos a Dios, y lo dice el salmista, de que Dios no espera sacrificios, Dios no quiere, bueno, lo decía, ¿no? Con carneros y demás, sino que quiere un corazón contrito y humillado. Es decir, un corazón que sabe que está necesitando de Dios. Entonces, ya con ese corazón y siendo vos mismo, ya está. Es un paso súper importante y que aún cristianos de hace años aún no lo han entendido. Para acercarnos a Dios tenemos que ir tal cual somos. Bien. Y Dios después va a ir transformando lo que tiene que ir transformando. Ok. Te doy vuelta la pregunta. ¿Qué cosa tú no le recomendarías a alguien de la iglesia cristiana? Em, que sirva por servir. O sea, porque muchas veces me pasó a mí mucho tiempo y he visto mucha gente también que quiere hacer mucho, pero es poco. Y, y, y siempre es más importante ser en Dios que hacer para Dios. Entonces, ¿qué no hacer? No hagas las cosas. Primero, concéntrate en conocer a Dios. Ya va a haber tiempo para hacer cosas. Ya va a haber tiempo para servir, ya va a haber tiempo. Y que lo puedes hacer mientras estás conociendo a Dios. Pero que tu foco no sea hacer, sino que tu foco sea ser. Y cuando nosotros somos en Dios, el hacer después fluye y fluye de manera exitosa. Entonces, eso es lo que recomiendo. No vayas a Dios solo por hacer cosas. No, sino tranqui. Primero, entra al corazón del Padre.
primero relacionate con él y después lo demás por añadidura. Bien. ¿Qué le falta a Uruguay? Unidad, perdón, siento que falta mucho perdón entre las cabezas. Ujú. Siento que o sea, no sé, siento que tenemos diferencias que no se han hablado. Eh, Siento que hace falta romper estructuras y eso lo vamos a hacer realmente conociendo el corazón del Espíritu Santo. Eh, y falta también oportunidad, porque pensamos que lo mejor está fuera de Uruguay, que los mejores talentos están afuera, que los mejores creadores de contenido están afuera y no. Tenemos que entender que acá hay talento, tenemos que entender que acá hay unción, acá hay mucha unción. Tenemos que entender que acá suceden milagros también, que acá hay liberaciones también, que acá hay sanidad también. Y nada, romper esas estructuras y unirnos. Si nosotros nos damos cuenta cuando pasó en Hechos, ¿no? Cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, es que estaban juntos unánimes para que descienda el Espíritu Santo en los 120, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso necesita Uruguay, unidad, unidad, y es algo que está pasando. Es más, en el evento Rewind que organizó Jonah Ocaño, Ujú. a mí me invitaron a ir, pero no para cantar ni nada, sino me invitaron como influencer, y como amigo. Y me permitieron orar al final y nada, estábamos todos los artistas de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, de Qué bien. diferentes edades y estilos musicales, todo arriba, orando por un evento por Uruguay. Y ahí en ese momento yo después le dije a los chicos, esto ha sido un gran comienzo. Y cuando fui a Argentina me preguntaban cómo está Uruguay, y mira, Uruguay tiene muchas cosas que solucionar, pero estamos comenzando un avivamiento, estoy seguro. Entonces hay que seguir en ese proceso de unidad, de apoyarnos mutuamente y de estar en comunión. ¿Cuál es tu recomendación para o no sé si recomendación, pero quizá tú como una persona que estás trabajando en redes y visitas varias iglesias y estás en comunión con varios jóvenes, para aquellos que todavía les cuesta desprenderse de justamente estas cositas que estamos hablando, que a veces son tradiciones, que son cosas que nos enlentecen, ¿verdad? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué? Porque justamente lo que esta generación, la que estamos hablando, la generación millennial, ¿cierto? Y los que ya vienen ahora, tienen que estar luchando, ¿verdad? Hoy día tenemos una generación de chicos, adolescentes que luchan con cosas que quizá aquellos de 40 años hacia atrás no luchaban y no eran enfrentados. Esto es la tecnología, las redes sociales, el ciberbullying, qué sé yo, tantas cosas. ¿Cuál es tu recomendación hoy día para que esto pueda ser más manejable y que tampoco seamos vistos como unos extraterrestres, en el fondo, con otras generaciones? Ujú. Mira, yo creo que deberíamos, o sea, nuestra generación y los adolescentes que también están viviendo por todo esto, yo creo que deberíamos de sentirnos privilegiados por la generación que somos y por la época en la cual estamos. Porque sí es cierto que quizás recibimos mucho bullying, quizás hoy la persecución me parece que no es tanto físico, sino que es por redes sociales o cosas así, y que ahí podemos ver que se cumple la palabra, pero también tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio a miles de personas con un video. Entonces, pero tú me decís, Cris, los adolescentes que la están luchando y demás, ¿qué le decís a ellos? Y le digo que bienvenidos. Bienvenidos a la vida, porque a veces pensamos que el vivir para Jesús es fácil y es lindo. No, al revés. Vivir para Jesús es lo más difícil, vivir para Jesús es lo más complicado, es lo más desafiante, pero es lo más lindo. O sea, es lo más lindo en el sentido que descubrimos más de Dios en el proceso y tenemos su respaldo. Entonces, entiendo la persecución, entiendo las luchas, entiendo las tentaciones que tenemos, Ujú. entiendo todo, porque las vivo día a día, pero también entender que eso es parte de cargar nuestra cruz. Ujú. Y es cierto que la generación más de atrás, que no creció con tanta tecnología y demás, tuvieron otras cosas, pero aún ellos tuvieron desafíos ahí. Y yo creo que otra cosa también que le agregaría a una de las preguntas atrás es que necesitamos conectar las generaciones.
porque hoy en día creo que hay una brecha muy grande entre el adolescente y el papá. El papá que no sabe usar absolutamente el celular y le pide ayuda constantemente al hijo, y el hijo que sabe absolutamente todo, pero no hay un punto medio. Entonces, creo que también que eso está bueno de implementar, y es algo que se habla mucho también, interconectar las generaciones, porque en el momento que genera eso, por ejemplo, Moisés y Josué, o sea, fue como Moisés le dio a Josué lo necesario, pero Josué tenía lo suyo también. Entonces, eso va a ser súper importante. Y mi consejo, nada, que nos acerquemos a Jesús. O sea, Jesús nos va a enseñar y nos va a dar estrategias para poder vencer. Y vencer, y cada vez nos ponemos en modo guerra, vencer no es ganarle un discurso a un ateo, vencer no es, no, vencer es mostrar el amor de Jesús. Y a mí me encanta que Jesús se sentaba con las prostitutas, pero también el sábado estaba con los religiosos, y después otro día estaba. Entonces, ser versátiles, no cerrarnos, ay, no me junto con tal persona porque no. Mostrar Jesús. Mostrar Jesús. Si Jesús se sentaba con las prostitutas, con los ladrones, con esto, para mostrar el amor, y aún así vencía, nosotros también podemos hacerlo. Y hay que tener pensamiento de que ya no somos esclavos, hay que tener pensamiento de que nosotros somos los embajadores de Cristo. Ahí me se me trabó. Nosotros Bien, somos los embajadores de Cristo en la tierra, nosotros representamos a Jesús en la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, no nos detiene nada. claro. Ya para terminar, y eso es un punto, creo que una pregunta bastante interesante para muchos que también nos ven de otros países, este, cristianos políticos o políticos cristianos en Uruguay. ¿Qué se te viene a tu mente? Necesario, se me viene a la mente. Mucho tiempo se creyó que la política. A ver, yo no creo que la política deba meterse dentro de la iglesia, porque ahí ya estaríamos haciendo de la iglesia como una especie de negocio. Pero sí es necesario que hayan cristianos que amen a Dios metidos en la política, y que sean presidentes, y que sean diputados, y que sean senadores, y todo eso. Y en la Biblia vemos, hay muchos casos, y vemos en la historia que hay reyes, que hay diplomáticos, que esto, que lo otro, y es necesario, es necesario. Y yo creo que en cada país, mientras más cristianos hayan en la política, estoy hablando de cristianos genuinos, porque conocemos ejemplos de presidentes que se tiran de cristianos, aleluya, amén, y después se hacen cualquiera, que está en contra de la palabra de Dios. Yo estoy hablando de cristianos genuinos, que tengan el corazón para Dios y no para la política. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, intento tener mi corazón para Dios, no para las redes sociales. Porque en el momento que yo vuelque mi corazón para las redes sociales, voy a querer la fama de Cristian, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Entonces, yo opino que es necesario, que necesitamos. Los pastores creo que necesitan apoyar a los miembros de la iglesia políticos, pero apoyarlos más del lado espiritual, fortalecerlos para que estén en la base, que es Cristo, y que ellos, en su trabajo, que es la política, puedan llevar a Jesús. Entonces, es así. Es como, por ejemplo, yo antes pensaba, imagínate ir a una discoteca a predicar. Nadie lo pensaba. Es más, te dicen, no vayas a la discoteca porque es pecado. Yo he conocido pastores que se meten y gente evangelista adentro de las discotecas a predicar, y pasan cosas tremendas, milagros, liberación, todo adentro de una discoteca. Y las chicas vestidas así reprovocativas, los pibes reenfiestados, todo, y ellos están ahí predicando. Porque nosotros somos la luz del mundo, y la luz brilla en la oscuridad, no brilla donde hay luz. Entonces, eso. Bien, mira, este es un desafío que siempre lo hacemos en el canal. Acá frente a vos, en esa camarita hay alguien que no conoce a Cristo, y tenés 30 segundos para hablar. Ok, mira, te voy a decir una cosita, personita, en 30 segundos. Siempre todos los humanos tenemos un huequito en nuestro corazón, que siempre, siempre necesitamos a alguien o algo, y que hagamos lo que hagamos, siempre sentimos ese vacío, y ese vacío solo lo llena Dios. Y solo Dios nos da la vida completamente. Y cuando ese vacío solo lo puede llenar Dios, es el único vacío que llena Dios. Y cuando nosotros llenamos ese vacío, nuestra vida empieza a ser plena.
a pesar de las dificultades, somos felices. Y nada, es lo que te puedo decir en estos 30 segundos, que Dios te ama, Dios murió por vos, Jesús murió por vos y resucitó el tercer día para que hoy tengas libertad y una vida nueva. Así que acéptalo. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Gracias por el tiempo con nosotros, gracias por esta entrevista. Y bueno, ojalá que la próxima sea de forma presencial y bueno, podamos compartir más tiempo. Sí, de una. Bueno, amigo, muchas gracias por invitarme y nada, que Dios les bendiga a todos. Y nada, ahí nos estaremos viendo por redes o en alguna iglesia o en algún evento. Muy bien, amigos, ya estamos cerrando este capítulo. Gracias por estar allí. No se olviden de suscribirse también al canal de Cristian y ver todo su material y todo lo que él está haciendo en las redes, que está muy, muy bueno. Será hasta la próxima. Dejen sus comentarios y sobre todo comparten este material. Chao.